que en tu inmensa bondad y en tu infinita misericordia has tenido bien, Señor, permitirnos reunirnos acá, algunos de nosotros de manera presencial y otros, Señor, a la distancia. Pedimos, Señor, que nos ayudes en esta noche para poder aprender, Señor, para poder esforzarnos en escuchar, en entender estas cosas que son tan importantes para nuestra doctrina, Señor. Permite, Padre, que seamos enseñados por tu Espíritu Santo, que tu buena y santa palabra, Señor, nos guíe hacia toda verdad y hacia toda justicia, que nos haga, Señor, crecer en nuestra estatura espiritual hasta que lleguemos a la estatura de la imagen del varón perfecto, Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Ayúdanos, Señor, a poder contemplar estas cosas y entenderlas para que sepamos, Señor, estar preparados para tu venida, para que sepamos, Señor, discernir los tiempos, como aquellos varones de la tribu de Isaacar, Señor, que eran entendidos en los tiempos, que podamos también nosotros, Señor, dedicarnos en esto y preparar nuestro corazón, así como la amada en los cantares, Señor, que mientras dormía, su corazón velaba por su amado. Así queremos nosotros también, Señor, ser tu iglesia amada, que aún en medio de las tribulaciones que nos toca vivir, Señor, en este mundo, y que la incertidumbre de cuándo será tu venida, Señor, que podamos estar listos. Si fueras a venir esta noche o si fueras a tardar 1000 años, Señor, nosotros queremos estar listos, Padre, y prestos para amarte y para servirte. En el nombre poderoso de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Tengo unos versículos acá que necesito que me ayuden a repartir para que cuando llegue el momento podamos leerlos juntos. Vamos a poner nuestra presentación entonces para esta noche y vamos a ver, vamos. Estamos grabando, ¿verdad? Sí. Muy bien. Hemos llegado entonces, hermanos, al último capítulo de nuestra confesión y este capítulo final tiene que ver con el juicio final. Y es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender este capítulo y de lo que habla esta doctrina, porque sin duda hay mucha mala enseñanza allá afuera que nos, nos ha confundido y que por muchos años y por la tradición cristiana evangélica nos ha llevado a pensar de una manera errónea acerca de este evento del juicio final. Entonces, como siempre hemos venido haciendo en todos estos días y en todas estas clases anteriores, vamos a ver primero nuestro bosquejo y luego vamos a empezar ya con el contenido de la clase. Este capítulo tiene 3 párrafos, ¿verdad? Es relativamente corto, pero doctrinalmente muy profundo también. Espero que podamos nosotros verlo en las 3 secciones subsiguientes, a menos que saliera algo ahí que valga la pena profundizar, ¿verdad? Aunque tiene 3 secciones, vamos a ver que está dividido en 4, porque tiene 3 párrafos, vamos a ver que para efectos didácticos, lo hemos dividido en 4 secciones. Entonces, el capítulo se divide de la siguiente manera. Vamos a ver primeramente el párrafo 1, que nos hace un concepto de lo que es el juicio final. Y vamos a ver cómo el juicio final es un concepto que tenemos que definir y que tenemos que aclarar en vista de que es muchas cosas para muchas personas, ¿verdad? Y dentro de este párrafo vamos a ver el resumen bíblico de lo que es el juicio final
vamos a ver la instrumentalidad mesiánica, es decir, la labor de Cristo dentro de este juicio final. Vamos a ver la universalidad absoluta de este evento y vamos a ver su doble actividad de dar y recibir. ¿Verdad? Esa es la manera en cómo hemos esbozado este párrafo y eh, vamos a ir viendo cada una de estas cosas para entenderlo mejor. El segundo párrafo nos habla a nosotros del propósito o la meta del juicio final. Y aquí en esta meta del juicio final vamos a ver la identidad de la meta, primeramente la manifestación de la misericordia de Dios en la salvación de los elegidos y segundamente la manifestación de la justicia de Dios en la condenación de los réprobos. Y luego vamos a ver la realización de la meta para los justos y para los malvados. Ese va a ser el párrafo 2. Luego, en el párrafo 3, la sección 3, vamos a ver el impacto del juicio final en práctica y en la actualidad. Vamos a ver de lo que es conocido y cierto acerca del juicio. Es decir, lo que nos dice la palabra acerca de este evento. Vamos a ver primeramente que es un freno en cuanto al pecado para todos los hombres y en segundo lugar es un consuelo en la adversidad para los santos. Luego vamos a ver lo que desconocemos y lo que es incierto acerca del juicio. Vamos a estudiar esta parte bajo dos enunciados que son la vigilancia contra el pecado y el anhelo por la venida de Cristo. Y la cuarta sección tiene que ver con las implicaciones de un juicio general. Por motivos de tiempo, el día de hoy nos vamos a enfocar únicamente en el párrafo 1, que tiene como propósito definir el concepto del juicio final. Así que vámonos primeramente a definir qué es el juicio final. ¿Por qué es tan importante que nosotros definamos el juicio final? Porque como les dije, esta palabra y este evento cobra en el marco de nuestra cultura popular diferentes connotaciones, diferentes significados y diferentes eventos que la gente cataloga o piensa en el, ¿cómo es que se le dice eso? En el albur popular, que es el juicio final. Por ejemplo, para muchos es un holocausto nuclear, ¿verdad? Si hay por aquí, creo que tal vez la hermana Carlota y el hermano Douglas, sobrevivientes del Y2K, ¿verdad? Se acordarán que en el año 2000 todas las computadoras se iban a resetear a cero y entonces iban a detectar que el mundo se había terminado y entonces iban a lanzar cohetes en defensa para destruir a las principales potencias nucleares, ¿verdad? Y la gente define juicio final como eso, un holocausto nuclear. Para otras personas, otros que en fechas recientes logramos vivir, ¿verdad? Por el apocalipsis maya en el 2012 y se hablaban un montón de locuras en el marco de ese tema. Para otros es la terminación de los elementos de la Tierra, ¿verdad? Los elementos se van a consumir, la Tierra se va a acabar, la capa de ozono se va a extinguir y todos nos vamos a quemar acá, o el núcleo de la Tierra va a perder el magnetismo y eso va a generar un frenesí por todo el mundo. Entonces, muchas personas definen de esta manera el, el juicio final, ¿verdad? Otros, como el señor Maussan en México, lo definen o lo catalogan como una invasión alienígena, ¿verdad? Momento en que otras razas vengan a conquistarnos. Para otros también es la llegada de otros planetas, de otras órbitas, como el Nibiru, que se va a interlapsar, ¿verdad? Con la órbita de la Tierra y va a crear una hecatombe de carácter astronómico sin precedentes. Y para otros, pues son los fenómenos de las lunas rojas, los eclipses anulares, eclipses solares, eclipses de toda índole, así como las demás señales en los cielos. Así que
por tantas interpretaciones, por tanto bombardeo de los medios y por tantas cuestiones que hay en nuestra cultura, se nos hace necesario que nosotros podamos definir qué es este juicio final. Entonces, como sabemos que no podemos guiarnos por la cultura, por la sociedad, por las tendencias, por las noticias, por las influencias de este mundo, tenemos que ir a la única fuente confiable de verdad para nosotros, que es la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de el juicio final? Entonces, primero vamos a ver la manera en cómo la confesión sintetiza o resume lo que la Biblia nos dice acerca del juicio final. Dice entonces este capítulo 32, párrafo 1, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es para nosotros el día del juicio. Y en estas cosas, hermanos, en estos temas tan escabrosos y cambiantes, es que se vuelve tan importante que nosotros tengamos una confesión de fe. Porque la confesión de fe se encarga de mantenernos a nosotros en el hilo correcto de pensamiento en cuanto a la Biblia acerca de qué es este evento final. Porque como hemos visto, con el paso del tiempo, con las tendencias tecnológicas, culturales y sociales, el fin del mundo son diferentes cosas para muchas personas. El fin del mundo, como se concebía en el cambio de milenio, es diferente a cómo se concibe ahora que estamos en las primeras décadas de este nuevo milenio. Entonces, tener una definición establecida, concreta y un lineamiento ya trazado, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, nos va a ayudar a nosotros a no desvariar en cuanto a nuestra definición del juicio final. ¿Qué dice la Biblia? Miremos entonces Hechos 17:31. Mauro, si lo puedes leer. Ya, ok. Por cuanto el Padre ha establecido un día, ocasión, en el cual juzgará al mundo con justicia, en medio. Entonces, decíamos, el medio por el cual Dios trae este juicio final es para traer justicia a la tierra, para traer justicia a su creación. Y el medio por el cual Él va a traer o a la persona a la que Él ha designado para que lleve a cabo ese juicio es al Señor Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces podemos ver que el testimonio de la Escritura está de acuerdo con lo que nos está diciendo la confesión. Entonces, ¿cómo definimos el juicio final? Como el día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. Ahora miremos la instrumentalidad mesiánica, es decir, la función de Cristo dentro de este proceso. Dice la confesión, por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. Juan 5, del 21 al 23. Me ayuda Claudia. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces vemos aquí que las palabras del Evangelio de Juan son contundentes en decirnos quien va a llevar a cabo ese juicio es el Hijo, porque el Padre le dio al Hijo juntamente al levantarlo de los muertos ese poder para poder juzgar sobre todas las cosas. Jesucristo mismo da testimonio acerca de eso en Mateo 28:19. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Jesucristo tiene el poder dado por el Padre para llevar a cabo este juicio. Entonces, quien va a ejecutar este juicio en el día final, en ese día del juicio, es el Señor Jesucristo, porque así lo ha establecido el Padre, y vemos testimonio de esto en las Escrituras a través de este pasaje que acabamos de leer. Entonces, la universalidad absoluta del juicio final. Dice la confesión, en aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo. Así que leemos en Apocalipsis 20, del 11 al 15, si me ayuda Emily. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pues, ¿qué va a pasar? Vamos a quedarnos hasta ahí. Todavía faltan 3 versículos, pero vemos el punto de lo que nos está diciendo la confesión. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Es decir, que tanto los seres que están en el cielo como los que están en la tierra son objeto de este juicio. Así que este juicio es para todos los hombres en la tierra y para todos los ángeles en el cielo. Entonces, los ángeles apóstatas, ¿verdad? Los ángeles que cayeron de la presencia del Señor. Entonces, vemos el concepto del día del juicio, que el Señor nos dice que habrá un día final en el que Él va a juzgar a todas las cosas con justicia por medio de Jesucristo, a quien ha dado poder. Vemos la instrumentalidad mesiánica en que Dios le ha delegado esa función al Hijo, y ahora vemos esta universalidad absoluta al establecer que ese juicio es para todas las criaturas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es importante, hermano. Ya vamos a ver por qué. Ahora, miremos doble actividad. Dice la confesión, para dar cuentas de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, va a haber ahí una acción de dar y otra acción de recibir. ¿Qué es lo que se va a dar? Los que son sujetos al juicio van a dar cuenta de sus pensamientos, de sus palabras y de sus acciones, y van a recibir de parte del juez conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces hay una doble transaccionalidad ahí. Leamos en 2 de Corintios 5:10 cómo se especifica esto. Si me ayudas, hermano. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, vemos una total concordancia entre lo que nos plantea la confesión y lo que estamos leyendo en la Biblia. Cuando leemos el concepto definido, vimos en Hechos 10:37 que tal cual como lo dice la confesión,
tal cual lo dice también la cita bíblica. Vimos en la instrumentalidad de Cristo, en el Evangelio de Juan, como Juan da testimonio de que el Señor Jesucristo recibe ese poder de parte del Padre para llevar a cabo ese juicio. Vimos en la universalidad del juicio, como nos habla Apocalipsis, que ese juicio del gran trono blanco es para todas las criaturas, tanto en el cielo como en la tierra. Y ahora vemos la doble actividad, que va a haber una acción de dar cuentas por nuestros pensamientos, palabras y acciones, y recibir conforme a lo que nosotros hayamos hecho, descrito en 2 Corintios 5:10. Entonces, vemos que todo lo que la confesión nos dice está explícito en los versículos que nosotros hemos leído. El concepto del día de juicio, la instrumentalidad de Cristo, la universalidad absoluta y la doble actividad, ¿verdad? Entonces, podemos deducir que lo que la confesión nos dice acerca de este concepto del día del juicio es totalmente refrendado por la Escritura. No hay ninguna sombra de duda de que lo que nos está diciendo la confesión es certero. De nuevo, para los que vinieron después, tener este día del juicio final definido por nuestra confesión en base a lo que dice la Biblia es muy importante para que las tendencias mundanas, culturales y de toda índole no nos lleven a nosotros a extraviarnos. Buenas noches. No nos lleven a nosotros a extraviarnos, a pensar que el día del juicio es lo que establece la cultura popular, ¿verdad? Ya vimos los errores de eso en el 2000 con el cambio del milenio. La gente hablaba del holocausto nuclear como el día del juicio. En el 2012 hablaban del Bactún 13, ¿verdad? Como el día del juicio. En fechas recientes se habla acerca de los fenómenos celestiales como eventos del día del juicio final. Recientemente también la aparición de evidencia alienígena lleva a las personas a pensar que ese es el juicio final, ¿verdad? Una incursión de alienígenas es lo que va a traer juicio sobre nuestros países, sobre nuestro mundo, perdón. Entonces, si nosotros no tenemos definido bíblicamente lo que es el juicio final, nosotros nos vamos a extraviar con la cultura popular pensando que el día del juicio final es cualquier cosa menos lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, por eso, si nosotros queremos saber cuál es ese día del juicio final, nosotros nos vamos a ir a nuestra confesión que nos habla acerca de lo que la Biblia nos dice que es ese día del juicio final. ¿Verdad? Vimos su concepto, vimos la instrumentalidad mesiánica, vimos la universalidad absoluta y vimos la doble actividad. ¿Verdad? Cuando hablamos de ese tribunal de Cristo, la palabra griega para tribunal es bimá y habla de un púlpito, un tribunal de justicia o una corte. O sea, todos vamos a estar como en una corte legal compareciendo ante el juez que es el Señor Jesucristo. Esa es la idea que nos presenta Pablo aquí en 2 Corintios 5:10. Esto, mis hermanos, se conoce en la tradición reformada como la doctrina del juicio general. La doctrina del juicio general. Lo que nosotros creemos porque vemos en la Biblia es que la Biblia nos habla a nosotros de un juicio general. ¿Qué significa eso? Este capítulo de la confesión afirma y la Biblia enseña, como lo hemos visto, que habrá un juicio final en la segunda venida de Cristo, en el que todos los hombres que jamás hayan vivido serán juzgados y por consiguiente entrarán en la vida eterna o en el castigo eterno. ¿Sí?
Hay un juicio final, que es cuando Jesús viene de nuevo, y en esa venida, en esa segunda venida del Señor Jesucristo, todos los hombres, sean buenos o malos, todos los hombres, sean cristianos o no, sean creyentes o no creyentes, estén vivos o estén muertos, van a ser juzgados y por consiguiente se les dará la sentencia si van a la vida eterna o van al castigo eterno. Los tres elementos claves en esta enseñanza acerca del juicio general son su tiempo, su campo y los resultados. ¿Sí? Cuando examinamos el texto bíblico que habla acerca de este evento, lo dividimos en tres elementos claves: el tiempo, el campo y los resultados. El tiempo nos dice a nosotros que es en la segunda venida. ¿Cuándo va a ser el juicio final? En la segunda venida de Cristo, cuando el Señor Jesucristo venga de nuevo por nosotros. Su campo es absolutamente universal, es para todos los hombres. No es que solo para la iglesia, no es que solo para Israel, no es que solo para los que son cristianos, no es que solo para los que son mundanos, para todos. Cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, viene a juzgar a todos los hombres, vivos y muertos. ¿Sí? Es un evento único. La segunda venida de Cristo trae el juicio final, que es universal. Y el resultado de ese juicio va a ser que le va a dar a uno vida eterna y a otros castigo eterno. Amén. Entonces, todo esto que les estoy diciendo cobra vida y cobra importancia cuando nosotros vemos esta tablita. ¿Verdad? Tenemos ahí tres columnas: tiempo, campo y resultado. Acuérdense, ¿el tiempo qué es? ¿Cuándo es el tiempo? La segunda venida. ¿Cuál es el campo? Todos los hombres, vivos y muertos. ¿Cuál es el resultado? Condenación. Así es, muy bien. Entonces, vamos a leer a los hermanos. Pasé ahí unos papelitos. Si alguien no tiene papelito, ahí todavía sobran algunos para que los hermanos me puedan ayudar a leer. Vamos a ver, ¿quién tiene Mateo 16:27? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre vendrá, ¿verdad? Nos habla de la segunda venida de una manera explícita, dará a cada uno, nos habla de esa remuneración, ¿verdad? De una manera de ese juicio universal de manera explícita, y aunque no nos dice que a unos condenación y a otros vida eterna, está implícito en lo que nos está diciendo el pasaje. Mateo 25, del 31 al 46. ¿Quién lo tiene? Lucas. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Entonces vemos en este pasaje que los tres elementos están explícitos. El tiempo, que nos habla de la segunda venida; el campo, que es a todos los hombres; y el resultado, que es a los buenos, le va a decir, siéntate a mi diestra, ¿verdad? Y a los malos, siéntate a mi izquierda. Hechos 17, del 30 al 31, ¿quién lo tiene? Hechos 17, del 30 al 31.
Sí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Ahí vemos que está explícito a todos los hombres, ¿verdad? El campo. Pero está implícito que eso va a ser en la segunda venida de Cristo y está implícito el resultado que va a dar a unos gloria y a otros condenación, ¿verdad? Implícito es cuando no está claro, pero sí se hace cierta referencia ahí. Explícito es cuando con total claridad nos muestra el texto que ahí está diciendo lo que nosotros estamos estudiando. Romanos 2, del 6 al 16. ¿Quién lo tiene? La hermana Carlota. Pásale ahí. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ok. Entonces aquí nos está diciendo de manera explícita que el juicio de Dios viene sobre judíos y gentiles sin ningún tipo de distinción, ¿verdad? Es para todos los hombres, es un juicio universal y nos dice también el resultado de manera explícita. Nos dice que a unos les va a dar galardón y a otros les va a dar condenación. Lo que no está explícito es el tiempo. No habla directamente de la segunda venida, pero sabemos por el contexto bíblico que ese momento en el que él juzgue a judíos y gentiles va a ser durante su segunda venida. Ahora, segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 10. Héctor. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahí yo tengo que el campo no está implícito, pero de hecho sí está explícito, ¿verdad? Se habla de los que creen y los que no creen. Se habla del tiempo cuando venga el Señor Jesús y se habla de resultado, ¿verdad? Galardón y condenación. Segunda de Pedro 3, del 1 al 3. Probablemente sea menos, pero vamos a leer. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron,
Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Igual se habla de manera explícita acerca de los tres elementos. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Voy a leer la versión textual, tercera edición. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos, y también fue abierto otro rollo, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Aquí nos habla entonces de manera explícita acerca de la universalidad del juicio, ¿verdad? El resultado, condenación y galardón, pero no se nos dice de manera explícita cuándo va a ser eso. Sin embargo, por el contexto, sabemos nosotros que es en la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando se juzguen todas las cosas. Así que cuando examinamos los tres elementos y vemos si están explícitos o implícitos en estos versículos, podemos llegar a la conclusión sin objeciones de que el juicio final es general, es realizado en la segunda venida y el resultado es galardón de vida eterna o condenación. Los 7 pasajes examinados no contienen ninguna afirmación que contradiga la doctrina del juicio general tal y como está expresado. 2 de ellos contienen evidencia explícita para cada uno de los 3 elementos claves. Entonces, ninguno de los pasajes que leímos nos hablan a nosotros que va a haber un juicio especial en otro tiempo para otro grupo de gente, ¿o sí? Leímos en alguno de los pasajes que se iba a juzgar a Israel, que se iba a juzgar a los no creyentes, que se iba a juzgar a la iglesia en un tiempo diferente a la segunda venida del Señor. De ninguna manera. 7 pasajes leímos con bastante contexto, ¿verdad? Y en ninguno encontramos que se dice tal cosa. 4 de ellos contienen evidencia explícita para 2 de los 3 elementos claves en cada una de las posibles combinaciones. Está claro que cualquier intento de eludir la doctrina tal y como está expresada debe realizarse una reinterpretación generalizada de los pasajes bíblicos fundamentales sobre el tema. Cualquier persona que nos diga a nosotros que hay otra resurrección, perdón, que hay otro juicio, que hay otro momento en el que Dios va a juzgar a otro grupo de personas, tiene que ir y reexaminar estos pasajes y decirnos cómo logra él reconciliar esa teoría con lo que nos dice la Biblia en estos 7 pasajes. Porque verdaderamente no tiene ningún fundamento. ¿Por qué es importante
que nosotros sepamos esto. Hablamos de la doctrina del juicio final como un juicio general para todos los hombres, que se va a llevar a cabo en el día final, cuando el Señor Jesucristo vuelva, y que eso es para todo mundo en general. Vivos, muertos, ángeles, hombres, para todo. Y el resultado es condenación eterna o vida eterna. Esa es la doctrina que nosotros confesamos. ¿Por qué es importante que nosotros lo definamos así? Porque vamos a ver que lo que se enseña hoy en día está totalmente alejado de lo que la Biblia nos enseña a nosotros acerca de este juicio final. Y por el contrario, muchas de las cosas que se enseñan obedecen más a la cultura popular o a la tradición que a lo que la Biblia verdaderamente enseña. Entonces, ¿qué enseña la Iglesia Católica Romana? Vamos a ver qué enseña la Iglesia Católica Romana. Según la doctrina católica, inmediatamente después de la resurrección de los muertos, tendrá lugar el juicio final. Juicio universal o juicio general. El juicio final es una verdad de fe expresamente contenida en las Sagradas Escrituras y definida por la Iglesia de una manera explícita. Por ello, cada vez que rezamos el credo, recordamos este artículo de fe cristiana. Jesucristo vendrá de nuevo con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Esto lo sacamos en catholic.net. Ahora, en base a lo que usted ahora sabe de la doctrina del juicio final, ¿podemos nosotros estar de acuerdo con lo que manifiesta la Iglesia Católica? Lo leemos una vez más. Según la doctrina católica, inmediatamente después de la resurrección de los muertos, tendrá lugar el juicio final. Juicio universal o juicio general. El juicio final, es decir, esas son tres maneras de decir: juicio final, juicio universal o juicio general. El juicio final es una verdad de fe expresamente contenida en la Sagrada Escritura y definida por la Iglesia de una manera explícita. Por ello, cada vez que rezamos el credo, recordamos este artículo de fe cristiana. Jesucristo vendrá de nuevo con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Totalmente, totalmente. Estamos de acuerdo. Expresan lo mismo que nosotros expresamos. ¿Por qué? Porque esta es la postura histórica de los cristianos durante toda la historia de la iglesia. ¿En qué momento nos perdimos? En el momento en que empezaron a reemplazar la ortodoxia bíblica con filosofías humanas cocinadas en seminarios liberales. Ahora, vimos lo que enseña la Iglesia Católica y estamos de acuerdo con lo que históricamente los cristianos han creído acerca de ese día del juicio final. Pero ahora, ¿qué enseña la Iglesia Evangélica de hoy en día? Vamos a ver asuntos como este, ¿verdad? Hay iglesias que presentan hasta 7 juicios que se llevarán a cabo, algunos en la tierra, otros en el cielo, unos durante la primera venida y otros durante la segunda venida. ¿Verdad? Esta es una enseñanza, pero en general hay una corriente ideológica que nos enseña esto, que la iglesia es arrebatada en secreto y los que se queden, que son cristianos pero no estaban consagrados, se quedan a la tribulación aquí en la tierra, mientras la iglesia que fue raptada va a vivir las bodas del Cordero y es juzgada en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Pero no para condenación, sino que para recibir un galardón. La iglesia es juzgada durante la gran tribulación que se está llevando en la tierra antes de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? ¿Están viendo lo que pasa acá? La iglesia es raptada y es llevada al tribunal de Cristo antes de la segunda venida. De entradita,
tenemos ya problemas con eso porque la Biblia no nos habla acerca de eso, ¿verdad? Es un solo juicio universal para todas las personas. No es que la iglesia va a ser juzgada primero. Luego, en esa venida, en esa segunda venida del Señor Jesucristo, se van a juzgar únicamente las naciones que no son cristianas. Luego, el Señor Jesucristo establece su reino milenial, donde reina por 1000 años en la tierra, y al final de esos 1000 años, entonces Él establece el juicio del gran trono blanco, que es un juicio universal. Y eso es lo que creíamos muchos de nosotros en algún otro tiempo. Pero esto es lo que enseña la iglesia evangélica hoy en día. Ahora le pregunto, con todo lo que hemos visto de evidencia bíblica, ¿es esto compatible, es esto congruente con lo que nos enseña la Biblia? Totalmente que no. Y como algunos sacan eso, como hay algunas iglesias que, o sea, dicen que hay el rapto secreto por el tema de Tesalonicenses, creo que es donde sale, y que después en Apocalipsis aparece el milenio del Señor, entonces hacen ahí una mezcolanza, y que las semanas de Daniel. Hoy con Claudia casualmente estábamos viendo que eso de Israel, alguien estaba diciendo, es un pastor y es, pues, el hombre pues explica bastante bien la palabra, lo único que es un medio judaizante, Yeshua y no sé qué. Entonces ahorita con esto de Israel, él mezcla, iba que sí, que el termómetro del Señor. La cuestión es que, y como dice que Israel se va a salvar al final, no sé cómo, eh, realmente no, o sea, es como armar demasiado telaraña para llegar, no, sí, eso está explícito en la palabra y realmente que no. Sí, todo se da por una mala interpretación del texto bíblico, porque el problema es que ellos separan el texto de Romanos, donde nos habla a nosotros acerca del tribunal de Cristo, del bimá de Cristo, con el juicio que nosotros vemos en Apocalipsis 10. Y ellos dicen son dos juicios completamente diferentes. El tribunal de Cristo, el bimá de Cristo, es únicamente para la iglesia que es raptada, mientras que el juicio del Apocalipsis es el juicio final para todas las cosas. Entonces, ahí es donde se confunde, porque si nosotros agarramos esos pasajes en el contexto que vimos, con toda la evidencia que nosotros vimos acerca de los tres elementos que establecimos, nosotros vamos a ver que tanto Romanos con el bimá de Cristo, como Apocalipsis 10 con el juicio del gran trono blanco, son el mismo evento, porque se dan en la segunda venida, es universal y tiene el mismo resultado. Unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Así que la enseñanza de la iglesia evangélica actual está muy, pero muy alejada de la realidad bíblica, de la doctrina bíblica. ¿En qué crees, Manuel, que eso? ¿En qué crees que eso puede afectar la fe del... Porque, por ejemplo, con Claudia hemos hablado. Si eso fuera que se diera, un ejemplo que yo digo que no se da por lo que hemos leído, pero supongamos, entonces, bueno, que bueno, no pasaste la tribulación, pues ya estuvo. Pero después me pregunto, pero todos los que están esperando eso, y a la hora de la hora no resulta. O sea, es como, o sea, ¿cómo ves eso? ¿Cómo va a afectar al pueblo de Cristo eso? Sí, al final vamos a ver tres implicaciones de esto, pero una de ellas, que para mí es la más grave, es el hecho de que, bueno, los santos se van a ir en el rapto y van a estar en las bodas del Cordero y en el tribunal de Cristo y van a recibir galardón. Pero si nosotros somos cristianos así, más o menos, de solo el domingo, ¿verdad? Y llevarla relax, pues siempre nos vamos a salvar. Vamos a tener una segunda oportunidad con la gran tribulación. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Qué mérito tienen los que realmente se esfuerzan por mortificar el pecado,
por buscar la paz y la santidad, por querer estar bien con Dios, cuando pueden vivir relajados y lo único es que van a pasar un poquito de tribulación acá, pero al final van a ser salvos. ¿Verdad? Crea en el pueblo cristiano esa, esa comodidad, ¿verdad? Y los norteamericanos le dicen a eso easy believism, que es creencia fácil, ¿verdad? De que, pues, si no me voy de una, me voy de otra, de todas maneras, ¿verdad? Me voy en el repechaje. Entonces, igual que la selección de Honduras, ¿verdad? No pasa nada. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque es el caldo de cultivo para el falso cristiano. Para el falso cristiano. Si nosotros leemos Primera de Juan 3, nos dice ahí que el que es hijo de Dios no practica el pecado. No peca, no hay tal cosa como un cristiano carnal. O es cristiano o no es. ¿Verdad? O está consagrado o no está consagrado. No hay repechaje, no hay segundas oportunidades, no hay medias tintas. O estás con Cristo o estás fuera de él. Entonces esos son los peligros que trae este sistema. La interpretación de Mateo 24. El otro problema de interpretación para que afirma Mateo 24 sobre la gran tribulación, menciona ahí del verso 15 en adelante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y empieza a hablar ahí de la gran tribulación. El problema es que ahí habla de un lugar geográfico específico, ¿verdad? Y entonces si uno piensa una gran tribulación universal, no hay calza ahí porque dice a Judea, ¿verdad? Entonces, y eso algunos estudiosos creen que o sostienen que se cumplió en el año 70 con la destrucción del templo, que tuvieron que huir en eso. Entonces, sí, es correcto. Y vamos a ver también en las implicaciones que hay serias brechas teológicas en tratar de explicar este sistema. Ahora, cuando nosotros queremos entender todos estos eventos, hermanos, nosotros creemos estas cosas con limpia conciencia, no porque seamos bautistas, no porque es moda ser reformado, no porque es lo de sana doctrina, sino que buscamos lo que sea más consistente con la Biblia. Entonces, si este sistema tiene serias inconsistencias teológicas que no podemos explicar, entonces, ¿para qué vamos a abrazar un sistema falible? Un sistema que está en contra de lo que la Biblia dice, solo porque esa es la tradición, solo porque en esta iglesia creemos de esta manera. No, nosotros tenemos que ser fiel a la Biblia y el sistema de interpretación que vamos a abrazar es el que sea más consistente con la Biblia. O sea, yo creo esto porque esto es lo que dice la Biblia y yo lo puedo defender a la luz de la palabra sin ninguna brecha en su interpretación. Pero como ha permeado Claro. ese sistema, grandes predicadores y teólogos, porque ellos también debaten el que nosotros acabamos de leer, que no, que la iglesia no está para tribulación, que Dios nos va a sacar, y sacan ahí unas cosas que, bueno, no tienen nada que ver, que sacaron a Noé del diluvio y esto. Pero igual ellos lo defienden y por ejemplo, Juan Alducín es, pero metido a rollo con ese tema, y saca sus versículos y las semanas y aquella cosa, y realmente para el que no es muy docto, o que bueno, tal vez no docto, pero que no lee la escritura, se deja ir por ese viento de doctrina, pues, porque al final yo creo que nadie, o sea, nadie quiere sufrir persecución, nadie, pero al final del día, me gustó, por ejemplo, una vez viendo a Chuy Olivares, que él hace 7 años, él decía que sí, que el rapto, y hace poco, o sea, unos 3 años después, él pidió disculpas en esa prédica y él dijo tajantemente, nos vamos a quedar en la tribulación,
porque esto realmente es lo que yo le quería decir. Y después dice, y si no le gusta, váyase, váyase, porque entonces es bien chocante para los que hemos venido de ese sistema y venir a decir, oye, no, esta cuestión no es así, pues. Y real, me gusta Sujel Michelén cuando él expone y dice, cuando la palabra dice, este siglo y el venidero. Entonces él dice, en este siglo, o sea, en casamientos, o sea, aquí, en el venidero no va a ser así. Y él saca un montón de versículos con esa terminología, este siglo, el venidero. Entonces él dice, solo hay dos. ¿Dónde cabe ese milenio? No cabe. Claro, y si nosotros nos podemos hacer una apreciación pragmática, ¿verdad? Pensemos a quién se le están diciendo todas estas cosas. Personas sencillas, no, pescadores, gente de comunidades agrícolas, eh, sumamente pobres, con baja escolaridad, y ellos entienden bien el mensaje del Señor Jesucristo. Y el mensaje del Señor Jesucristo es claro y no es complicado. Solo hay dos venidas. La venida de Cristo, a partir de la venida de Cristo estamos viviendo los últimos días y esperamos la segunda venida, cuando Cristo vuelva de nuevo y juzgue a todo el mundo. Y eso era algo que es sencillo para entender hasta para el más simple de una congregación. Ahora díganme ustedes, ¿en qué cabeza cabe que la gente va a entender todo esto? ¿A dónde dice que nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero en el cielo? Claro, se hablan de las bodas del Cordero, ¿verdad? Como una referencia, como una parábola a la unión de Cristo con la iglesia. Pero esta gente hace de eso todo un evento. Sí, van a haber mesas y maestresalas, nos van a servir el buffet, ¿verdad? Y toda la cosa. Y después dicen, la iglesia vuelve otra vez en la segunda venida con el Señor Jesucristo. ¿A dónde dice eso? Entonces, claro, claro. Entonces, todas esas brechas que ellos han formulado en su propia interpretación e imaginación son, tenés académicos muy preparados y muy robustos como MacArthur, los gestores de esto que son Ryle, Pentecost, Moody, teólogos muy serios, ¿verdad? Que tratan de hacer un acercamiento bien bíblico y bien objetivo acerca de estas cosas, tratando de explicarlas. Pero tenés otros chabacanes que vienen a meter un montón de elementos gnósticos en esas brechas que ellos no pueden explicar, en esas brechas que la escritura no nos dice. Y empiezan a decir un montón de tonterías, ¿verdad? A llenar todos esos vacíos con interpretaciones alocadas de lo que ellos piensan que va a ser. Y por ejemplo, Ebenezer, y les hablo de Ebenezer porque es lo que conozco, hace un paralelismo con las fiestas de Israel. Entonces, todos estos eventos se van a dar en paralelo con las fiestas de Israel. La fiesta de las trompetas es cuando se toca el shofar, 1 Corintios 15, 55. Se tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces describen todos los eventos del juicio final con las fiestas de Israel, con el calendario festivo de Israel. Entonces, eso es una locura. Esa es una interpretación fantasiosa, imaginativa y terriblemente inconsistente con la Biblia, incompatible con la Biblia. Eso se puede interpretar como alguien que, como dice la palabra, hay de aquel que le agregue o le quite una tilde o una jota, creo que, a la palabra. O sea, hay de aquellas personas. Y otra, pensando en que ahorita con eso de los conflictos que tiene Palestina e Israel, ahorita han de estar sacando toda la artillería de gnosticismo y a ver, ¿de qué? Y empiezo a recibir mensajes yo de las trompetas y de que no sé qué, que la venida. En realidad, desde que vino Cristo ya son los postreros tiempos.
Sí, entonces esto se presta para un montón de interpretaciones infundadas que no tienen absolutamente nada que ver con la escritura. Vamos a terminar, hermanos, con algunas implicaciones. Si esto es tal como lo hemos aprendido, hay implicaciones radicales. La enseñanza bíblica que estudiamos es radicalmente diferente a la idea popular creída en muchas iglesias y aún conservadoras en la actualidad. Tristemente, hermanos, aún en iglesias de sana doctrina se creen estas cosas. La enseñanza bíblica proporciona una crítica radical de estas ideas populares. A continuación tenemos tres implicaciones prácticas de la enseñanza bíblica y de esta crítica radical. La primera presenta un problema insuperable para el premileniarismo popular. ¿Qué es el premileniarismo popular? Que antes del milenio, cuando usted escuche esa palabra premileniarismo, significa pre y mileniarismo, que es antes del milenio. O sea, estos premileniales creen que la iglesia se va en el rapto antes de que el milenio sea establecido aquí en la tierra. Entonces, de esa manera se les llama a los que creen en ese cuadro que nosotros vimos, a los que adoptan esa interpretación, ese sistema de interpretación. Entonces, lo que nosotros enseñamos, de acuerdo a la Biblia, presenta un problema insuperable para el premilenianismo popular. Si tanto los justos como los malvados son resucitados y juzgados en la segunda venida, y en ese momento, en palabras de Mateo 25:46, o irán al castigo eterno o a la vida eterna, entonces, ¿quién queda para poblar el milenio que se supone tendrá lugar durante 1000 años tras la segunda venida de Cristo? Si con la venida de Cristo es un juicio general, un juicio universal, y ellos dicen que el milenio es después de la segunda venida de Cristo, ¿quién va a gobernar en ese milenio en la tierra? Si ya fue la redención, si ya fue la resurrección y todo, y el juicio final, ¿quién se va a quedar a gobernar en el milenio? Todo premileniarista enseña que quedan personas malvadas no resucitadas durante el milenio tras la resurrección de los justos en la segunda venida de Cristo. Pero ¿cómo puede ser esto? Así, si la resurrección y el juicio que tienen lugar en la segunda venida de Cristo son universales y generales. O sea, ellos dicen todavía falta que algunos malvados resuciten y esos van a ser resucitados hasta el final, en el juicio del gran trono blanco. Pero nosotros ya vimos que en la resurrección en el juicio final, todos van a resucitar. Unos para gloria y otros para vergüenza y condenación. Entonces, ¿cómo es posible que queden todavía personas para ser resucitadas? Hay, de nuevo, como dijimos, serias brechas de interpretación teológica. La segunda implicación presenta un argumento incontestable contra la popular creencia fácil, lo que estábamos diciendo. Se enseña comúnmente en nuestros días que hay al menos dos juicios diferentes, uno para los cristianos y otro para los que no son salvos. Los que se han decidido por Cristo van al juicio para cristianos. En este juicio, sus acciones no determinan si son eternamente salvos o no, pues se dice, la salvación es por gracia y no por obra. Sus acciones solo determinan cuántas recompensas y coronas recibirán en gloria. ¿Cuál es el error de esta enseñanza? La Biblia, en primer lugar, deja muy claro en todas partes que lo que está en juego en el juicio de nuestras acciones es si somos creyentes o no. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y en segundo lugar, la Biblia deja perfectamente claro en todas partes que todos los creyentes, como los incrédulos, comparecen ante ese mismo juicio. Así que no hay segundas oportunidades. Afirmar, como hacen muchos, que tal enseñanza es legalismo o salvación por obras, es hacer patente una ignorancia de aspectos fundamentales del evangelio mismo. La salvación no es por obras, pero la finalidad de esta salvación es producir obras. Santiago nos dice eso. La fe sin obras es muerta.
Donde el estilo de vida de una persona no es radicalmente alterado, ahí no ha actuado una salvación por gracia. Si decimos que somos salvos, pero seguimos viviendo la vida como la vivíamos antes, ¿de qué nos salvó verdaderamente el Señor? La afirmación correcta sería: el juicio procede sobre la base de nuestras acciones, porque nuestras acciones tomadas globalmente manifiestan nuestro carácter y nuestro carácter manifiesta nuestra relación con Cristo y la presencia o la ausencia de fe en Él. Ahí la Biblia nos dice: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ese buscar la paz proviene de una vida regenerada. Únicamente el cristiano que ha nacido de nuevo es capaz de buscar la paz y la santidad. Y sobre esa realidad somos juzgados o somos condenados. O vivís en paz y en santidad o no vivís en paz y santidad. No hay nada de repechaje ni segundas oportunidades. Ese lugar presenta un alivio indecible en cuanto al temor del día del juicio. En la idea popular se toma 2 Corintios 5:10 como refiriéndose a un juicio exclusivamente de creyentes. Por pura lógica, los creyentes a quienes se enseña esto llegan a la conclusión de que todas sus obras, malas o despreciables, van a ser puestas de manifiesto en el día del juicio y que se dará algún tipo de recompensa apropiada a su despreciable servicio. No existe ningún texto que afirme que el cristiano tenga algo que temer en el día del juicio. Hay muchos textos, por el contrario, que enseñan que el verdadero cristiano tiene todo motivo para anhelar el día del juicio. Es el malvado, el engañador y el engañado que tiene todo tipo de motivos para temer, pero el cristiano no tiene nada de qué temer, porque el cristiano está en Cristo. Y en Cristo hemos sido lavados, limpiados, perdonados, justificados, santificados y vamos a ser también glorificados. Así que cuando hablamos del juicio final, nosotros no tenemos por qué temer. Ya Cristo pagó por nosotros. Si somos verdaderamente cristianos, vamos a continuar buscando la paz y la santidad, a pesar de que caigamos en pecado, a pesar de que vengan las tentaciones, a pesar de que vengan las dificultades, vamos a seguir avanzando. No nos vamos a quedar muertos en nuestros delitos y pecados, porque ya fuimos lavados, comprados y salvados por la sangre de Cristo. Así que en la próxima clase, hermanos, vamos a ver la meta del juicio final, que es el párrafo 2. Por hoy vamos a quedarnos hasta acá. Voy a pedirle a mi hermano Noé que pueda dirigirnos en oración. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias en esta noche por poder aprender más acerca de las verdades que tú has revelado, dejado escritas, para que tengamos confianza, Señor, y nos gocemos en la gran salvación que tú nos has dado, Señor. El día que estemos delante de ti, Señor, en el juicio no seremos avergonzados porque tenemos un sumo sacerdote y un representante, el cual es quien vela por nuestras almas de día y de noche. Y que no nos dejará caer, Señor. Y estaremos firmes hasta el día final en Cristo, Señor. Sin embargo, hay familias que están fuera de Cristo y esto representa estar bajo condenación y la ira de Dios, Señor. Te pedimos por ellos para que en tu gracia y misericordia abras el entendimiento, Señor, y quites el velo espiritual que les impide ver la gloria de Cristo revelada en el Evangelio, Señor. Que también podamos manifestar esta fe auténtica a ellos, Señor, a fin de que comuniquemos tu verdad con amor, pero con firmeza, Señor, para que rescates conforme a tu voluntad y a tu propósito, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.